Good morning, everyone. We are going to have this session in Spanish, but please, if you want to ask any question in English, please let us know. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar sobre los desafíos a los que nos enfrentamos en el ámbito de la privacidad. Como muy bien indica nuestro título, con la plena implementación del GDPR, ¿ha llegado el apocalipsis o no? Como ya se nos fue adelantando en los últimos años, el dato ha ido adquiriendo una importancia muy relevante en las empresas y se les llega a considerar como el oro o el petróleo intangible del siglo XXI, siendo para las empresas un gran intangible. Y para ahondar un poco más en estos temas, tenemos aquí a dos expertos en la materia. Por un lado tengo a Fernando Fernández Miranda, con más de 12 años de experiencia asesorando en el sector de las nuevas tecnologías. Ahora es director de PwC, del área de privacidad y desarrollo digital. Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario final de carrera y con un MBA en ESADE. Y por otro lado, Joaquín Dambila, con una dilatada experiencia profesional en las áreas de comerciales y de marketing de grandes empresas, como puede ser Gas Natural Fenosa o Naturgy, y que actualmente es el directivo de Todo Startups y director comercial y de marketing del grupo CEF Udima, formado por el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid. Muchas gracias a los dos por poder asistir hoy y estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Andrea. Entonces, si os parece, como tenemos tiempo limitado, vamos a ir empezando a hablar sobre distintos puntos que nos pueden afectar y si hay alguna pregunta, pues nos paramos. Entonces, me gustaría empezar con un aspecto clave de la privacidad hoy en día, que es ¿por qué la necesidad de una nueva regulación en materia de protección de datos? ¿Por qué el RGPD, Fernando? Pues efectivamente, ¿no? Ha habido mucho ruido, mucha repercusión en los medios, ¿no? Con la aprobación del nuevo GDPR, con pues los 20 millones de multa o el 4% del volumen, pues son cifras que obviamente llaman mucho la atención, pero es bueno contextualizar por qué surge esta norma, ¿no? Que no es algo que nos venga impuesto de alguna manera, de manera aleatoria, sino que responde a una serie de motivos, ¿no? Que fundamentalmente son tres motivos, ¿no? El primero es la necesidad de armonizar en Europa la regulación en materia de protección de datos, ¿no? Veníamos de una directiva que había sido traspuesta de forma desigual en los Estados miembros y existía una desigualdad en función de, como ciudadano o como empresa, el lugar de ubicación dentro del Estado miembro de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, este reglamento lo que viene a intentar es armonizar, a ahondar en el mercado único digital de forma que este reglamento sea de aplicación de forma igual en todos los Estados miembros y a nivel empresarial, pues el hecho de ubicarte en un país con un desarrollo normativo menor al de otro, como puede ser, por ejemplo, España o Francia, tenían un desarrollo normativo mucho más fuerte, con unas sanciones mucho más importantes que otros países que ni siquiera tenían normativa, pues viene a dar respuesta a esa necesidad, ¿no? El segundo motivo fundamental, podríamos decir que es, pues bueno, estamos hablando de una regulación anterior que databa del 95, ¿no? Una directiva europea del 95, en España nuestra LOPD era del 99, pues estamos hablando de normas de hace más de 20 años que ya pues tenían dificultades para responder ante los retos que presenta una sociedad absolutamente digitalizada, hiperconectada, global y por tanto requería de nuevas figuras y una mayor protección a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y por último, me gustaría decir incluso que había yo lo llamo cierto activismo ciudadano, es decir, que somos los propios ciudadanos los que estábamos demandando una nueva regulación, ¿no? Por poner una serie de ejemplos, el derecho al olvido, ¿no? Que creo que todos conocemos, viene por la lucha de un ciudadano, de un empresario gallego que ve que en las búsquedas de Google o de cualquier otro buscador aparece una noticia absolutamente irrelevante y sin ningún carácter noticiable y sin embargo sigue haciéndole un daño a su reputación porque sigue siendo un empresario, ¿no? Y a base de luchar consigue que se reconozca en los tribunales el derecho al olvido y posteriormente venga recogido en el reglamento europeo, ¿no? O el caso SREM, ¿no? De este empresario, o sea, de este estudiante austriaco, ¿no? Que lucha contra Facebook porque ve que sus derechos están siendo socavados, ¿no? En un momento dado hace que las relaciones entre Europa y Estados Unidos con el puerto seguro pues queden canceladas, ¿no? Y bueno, muestra un poco que no son grandes lobbies o organizaciones, sino que son los propios ciudadanos los que están demandando a los legisladores la necesidad de una nueva normativa, ¿no?
Y entonces, muy en línea con lo que dices, ya acabas de explicar que para los ciudadanos efectivamente, o sea, supone un gran cambio. Y desde la perspectiva de las empresas, ¿crees que para ellos también es un cambio de paradigma? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que introduce este nuevo reglamento es una forma de gestionar la privacidad y la protección de los datos completamente diferente a la anterior, ¿no? Con una mentalidad muy anglosajona. Es lo que se viene, no quiero ponerme muy técnico, ¿no? Pero es lo que se viene a denominar un compliance proactivo frente al anterior modelo, que era más un compliance reactivo, que quiere decir que existía una serie de obligaciones muy tasadas, una intervención del regulador bastante importante y, bueno, las empresas, pues, como decía la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, pues casi que actuaban como oficinistas, simplemente si pasaba algo y con una actitud mucho más pasiva, ¿no? Este nuevo paradigma, ¿no? Este nuevo esquema que introduce el reglamento para las empresas exige a las empresas una responsabilidad proactiva, ¿no? Basada en el análisis de riesgo y al modo de los sistemas de cumplimiento de compliance o de cumplimiento de delitos penales, pues lo que intenta es establecer un mecanismo de control preactivo antes de que sucedan, pues, brechas de seguridad, vulneraciones y todo, pues, regido por este principio de accountability que rige la norma, ¿no? Por tanto, se exige a las compañías una mayor diligencia y una actitud diligente y responsable antes de que sucedan las cosas, y con una menor intervención del regulador, donde cada compañía va a ser responsable de gestionar la privacidad o la gestión de la información como ella crea conveniente, con sistemas de autorregulación, de certificaciones sectoriales. Eso sí, si luego existe algún tipo de conflicto, algún tipo de vulneración de derechos, pues tendrá que dar cuentas al regulador o a los tribunales en su caso, ¿no? Y, o sea, muy cierto. Y ya, o sea, como el GDPR puede parecer que son como términos demasiado genéricos, por intentar trasladarlo a sectores específicos, por ejemplo, o sea, Joaquín, desde tu experiencia y en tu punto de vista, ¿cuál crees que es el impacto que ha tenido el GDPR para las acciones de marketing y sobre todo en relación con las bases de datos de los clientes, de las empresas? Pues lo primero, totalmente de acuerdo con Fernando, ¿no? Esto ha sido una necesidad seguramente porque en los nuevos tiempos, pues la deslocalización de los datos o incluso el miedo, ¿no? Yo soy muy partidario de que todo se ha desembocado por un empuje casi social, ¿no? Socialmente se ha obligado al regulador a poner cierto orden en este miedo, que quizás no era para hacer grandísimas cosas, pero sí para poner un poco de orden, ¿no? También por normalizar a nivel europeo. Lo que sí he visto ha sido, se dice que el usuario es el que gana y demás. No he visto a muchos usuarios muy preocupados, sí he visto a todas las empresas, a todas las áreas de marketing preocupadísimas, ¿no? Nosotros en concreto tenemos, por ejemplo, en el Centro de Estudios Financieros, una de las áreas que llevo es la de marketing. Tenemos cerca de 850.000 contactos de antiguos alumnos, de gente que ha hecho algún curso, algún máster. 850.000 contactos que normalmente es de donde sale el nuevo alumnado, ¿no? Con todo este tema del consentimiento explícito, pues las acciones de marketing ahora, los que somos optimistas por naturaleza, sabemos que van hacia los buenos, pero la realidad es que estamos teniendo una confirmación explícita del consentimiento para tratamiento de datos con fines comerciales de porcentajes relativamente reducidos. Soy consejero de la Asociación de Marketing de España y está pasando igual en todos los sectores. Las acciones de marketing, los pesimistas dicen, nos han limitado las acciones sobre el público objetivo. Los optimistas decimos, ahora vamos a los que de verdad están interesados, ¿no? Es una cosa relativamente buena. Yo simplemente como examen, para que tampoco nos quedemos con ninguna de las dos ideas, como examen diría, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, los que están oyendo esta ponencia, hemos recibido cientos de emails y muy probablemente no hemos contestado a la mayoría de ellos. Y no hemos contestado a la mayoría de ellos muchas veces sin tener un deseo expreso de no ser invadidos comercialmente, sino simplemente pues por pereza o por un poco por inercia, ¿no? Entonces, la realidad esa se ha traducido en el entorno de las empresas, por lo menos a los que estamos cumpliendo el nuevo GDPR más o menos de manera consistente, pues se ha convertido en una limitación para las acciones comerciales. Una limitación que a efectos de ratios es una optimización. Estamos dirigiéndonos a aquellos que han expresado su consentimiento, ¿no? Con lo cual yo creo que había pánico en todas las áreas de marketing y yo creo que está poniendo sinceramente cierto orden y cierta limpieza en las bases de datos.
para nada sirve tener 1 millón de contactos en la base de datos si las tasas de apertura de emails no llegan al 1%. Yo quería preguntarte, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Yo soy abogado y he asesorado a muchos clientes en la adaptación al GDPR. Se me ha tirado algún director de marketing por la ventana después de contarle pues, lo que significaba esto y lo que tenía que hacer. Salió el otro día un debate que yo no sé si hasta qué punto es verdad, que hay determinadas personas que piensan que el hecho de que ahora sea de alguna forma, o sea, que el consentimiento sea reforzado con este consentimiento explícito, granulado, como decimos, y que hace que las tasas de conversión sean menores y, por tanto, las bases de datos se reduzcan, ¿no? Hay algunas teorías que dicen que eso va a suponer pues, una mayor dificultad para las empresas de contactar a clientes o a potenciales clientes, ¿no? Y que de alguna forma podría existir la tentación de, en la medida que va a suponer para las empresas un mayor coste poder interactuar con esos clientes o potenciales clientes, que ese coste fuera trasladado de alguna forma al precio del servicio, del producto del que se trate, para de alguna forma pues, cubrir esos costes que ahora va a suponer pues, el realizar acciones diferentes o al modo en que se hacía antes, debido a que los consentimientos y la forma de interactuar con estos potenciales clientes es más complicada. No sé si crees que eso realmente va a ser así o desde el punto de vista de marketing hay otras medidas de hacerlo que tampoco suponen un coste. Yo creo que ha sido, como casi todos los cambios, ¿no?, en la vida, yo creo que ha sido una oportunidad de oro para poner cierto orden y también para un poco ser honestos con nuestras acciones, ¿no? El que caiga un cliente a base casi de gravedad, ¿no? Porque como disparas a 800.000, pues alguien te cae. Eso es lo que tenía un coste enorme. No ahora porque tengo poca base de datos, sino antes, porque estábamos tirando muchas acciones comerciales sobre una base de datos realmente poco útil. Yo lo veo así, ¿no? Es verdad que teníamos nuestros miedos porque en el momento de lanzar el primer email de consentimiento explícito, pues no sabíamos el retorno. Digo, a ver si me quedo sin ninguno, ¿no? O sea, ese miedo existió seguro. Yo creo que al contrario, para las áreas de marketing está suponiendo un revulsivo para buscar pues nuevas formas de llegar a nuevos mercados. No tiras de tu base de datos, sobre todo las empresas tradicionales, ¿no?, que teníamos unas bases de datos muy grandes. No tiras de tu base de datos como recurso fácil, que al final, aunque esté implícito dentro de tus procesos, estaban siendo de verdad acciones muy caras. Es que contactar con 800.000 para que un 1% te responda, un 2% te abra el email, eso es muy costoso a efectos operativos, pero también a efectos de gestión, ¿no?, de mantenimiento de base de datos. Bases de datos con datos, lo sabéis todos los de marketing que estáis aquí, ¿no? Bases de datos pues con una fiabilidad del dato, cuando el dato tiene más de 5 o 10 años, pues ridícula, ¿no? Pero seguíamos haciendo, y ahí yo creo que ha venido muy bien, por ver el lado positivo, ¿no? Ha venido muy bien para limpiar un poco la base de datos, incluso muchos de nosotros para hacer labores específicas de renovación y actualización de bases de datos. Estoy de acuerdo. Y además, no olvidemos también una excepción que a veces a algunas empresas no son conscientes de ellos, de más allá del consentimiento existe este concepto de interés legítimo, ¿no?, y que aplica, ¿no?, a aquellos clientes, ¿no?, que ya sean clientes de la compañía, ¿no?, y que la acción de marketing versa sobre un producto o servicio similar al contratado, o este concepto de expectativa razonable, ¿no? Si ese cliente tiene una expectativa razonable a que yo me dirija a él para ofrecerle un nuevo producto porque ya ha tenido una relación previa conmigo, no requerimos de ese consentimiento, ¿no? Por tanto, el drama es menor, ¿no? El drama hay que acotarlo y hay que ponerlo en su justa medida, ¿no? Yo creo de todas formas que lo acotas tú más que yo como súper experto en área legal. A los de marketing, todas estas cosas de lo razonable, los de marketing somos por definición gente, pues hombre, con mente amplia, ¿no? Y decimos, a ver si va a venir el abogado y me va a decir que de razonable nada, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido nuestros miedos, eso es una realidad. Vosotros, yo creo que nos estáis suponiendo, los grandes despachos como el tuyo y como muchos otros, ¿no?, nos estáis suponiendo un apoyo grande en esas dudas que se nos generan, ¿no? Yo de formación soy ingeniero, pero me dedico al marketing. El tema legal, pues me da a veces cierto pánico, ¿no? Vosotros lo veis y nos ayudáis muchísimo
a la hora de implementarlo y sobre todo a la hora de lanzarlo ahora mismo. No siempre es fácil. Este concepto de expectativa razonable, hay entidades financieras que dicen, tengo un cliente que tiene una cuenta corriente, le puedo ofrecer un crédito al consumo o le puedo ofrecer un seguro al hogar porque se ha comprado una casa, tiene una hipoteca conmigo. Realmente esperaría, o sea, que no siempre es fácil y hasta que no haya un poquito más de jurisprudencia, ¿no?, de esas resoluciones, sí, tendremos que ver cómo se interpreta esto. Sí, es que es verdad que estamos en un momento todavía muy inicial donde tampoco ha habido sanciones, tampoco se ha levantado la mano, no se ha levantado la voz, y entonces es verdad que si en un primer momento hubo mucha histeria, sobre todo con el tema de comunicaciones comerciales, de obtención del consentimiento, sí es verdad que una vez pasado el deadline del 25 de mayo, que como se dijo no era un deadline sino el kick-off de verdad para ver cómo empiezan las empresas a gestionar y demás, pues está todo mucho más tranquilo de lo que podíamos esperar muchos al principio. Yo creo que sí, que eso, vamos, como responsable de marketing lo confirmo, el pánico que teníamos el 24 de mayo no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido a partir del 26. Yo creo que sorprendentemente para el pánico que había se está implantando todo con bastante sentido común, es mi opinión. Bien. Entonces realmente, o sea, para vosotros, desde los dos puntos de vista, ¿es compatible el Big Data con toda la nueva regulación que tenemos? O sea, tanto con el GDPR como con el resto de regulaciones europeas y con la futura ley orgánica de protección de datos que está todavía en proceso parlamentario. Yo creo que es un debate que se ha abierto. Estamos introduciendo en toda la gestión empresarial y comercial nuevas tecnologías ligadas al tratamiento de datos y por otro lado recibimos un mensaje de ten cuidado con los datos, ¿no? A ver qué almacenas y qué trabajas, ¿no? Yo creo que la base, sin ser el experto legal como puede ser Fernando, yo creo que la base está en que el dato mantenga la privacidad, tanto Big Data como la publicidad programática, ¿no? Lo que está haciendo es acciones comerciales aprovechando el uso y el conocimiento de los datos, pero manteniendo la privacidad. A la gente le pone nerviosa, al usuario le pone nervioso recibir un banner porque hizo una búsqueda concreta en un buscador en Google, ¿no? Y luego ve un banner y dice, pues saben todo de mí, ¿no? Saben que yo estaba interesado en esto. Y el usuario medio, quizás aquí haya alto nivel tanto tecnológico como legal y no sea el caso, ¿no? Pero el usuario medio tiene mucho miedo a esas cosas, ¿no? Dice, voy a darle a navegar de manera privada, bueno, existe cierto pánico. La verdad es que la publicidad programática, como gran parte de la base del Big Data, se basa en modelos que mantienen la privacidad. Yo no sé quién eres tú, yo sé que tú pusiste aquí y yo no almaceno ese dato, yo sé que tú pusiste aquí que estabas interesado en un máster de marketing y por tanto te voy a hacer una publicidad, pero yo ni investigo en tus datos ni nada, eso va a través de tecnología que no almacena los datos ni muchísimo menos para mí, ¿no? Son acciones, yo creo que esa es la clave, hacerlo primero, no almacenar ni maltratar datos y luego intentar, yo creo que culturizar al mercado para que sepa que eso, el Big Data, la publicidad programática, no atenta contra la privacidad de los datos, o al menos no debería. Efectivamente, es la clave, que no debería, ¿no? El Big Data, que es el tratamiento automatizado de una cantidad ingente de datos de una forma muy rápida, muy veloz y que te permite sacar pues, conclusiones, modelos predictivos. La clave es que se haga de forma responsable, ¿no? De hecho, la propia norma reconoce que es el futuro y que la norma no viene a prohibir eso, ¿no? Lo que establece es determinados criterios para realizar estas actividades, como digo, de una forma responsable, ¿no? Los conceptos de privacy by design y privacy by default, ¿no? Oye, cuando tengamos estos productos, estos servicios, pues incorporemos a la privacidad desde un primer momento para respetar los derechos, el derecho fundamental, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no? Conceptos como la evaluación de riesgos, ¿no? Como técnicas de anonimización, de pseudoanonimización, disociación, encriptado, bueno, pues una serie de medidas que no supongan el fin del Big Data para nada, pero que sí que permita que se haga de forma razonable y de forma responsable para que no se produzcan abusos que se han producidos, ¿no? El Big Data por sí no es malo, ni mucho menos, es la forma de emplearlo y las consecuencias jurídicas que puede tener el uso para una persona que en un momento dado no puede acceder a un crédito porque se ha hecho una serie de operaciones con una serie de información que no ha respetado su privacidad, pues es lo que hay que tener cuidado, ¿no?
Fenomenal. Y entonces, o sea, así a modo de resumen, teniendo en cuenta el estado actual en el que estamos de falsa calma o calma extraña, para vosotros, ¿cuáles creéis que son los principales retos a los que se enfrentan las empresas y las organizaciones? Habiendo pasado ya el primer drama de 25 de mayo, llega, ya en estos meses de plena aplicación, ¿qué es lo que habéis visto vosotros o cuáles creéis que son los principales retos? Yo creo que hay tres caminos todavía por recorrer. Un camino es el camino de esa aplicación regulatoria. La aplicación regulatoria, pues sí, tuvimos el 25 de mayo, pero siendo realistas y sinceros, todavía no ha habido las auditorías necesarias, ni ha habido suficiente volumen ni de jurisprudencia, ni de ver cómo se comporta el regulador ante esa valoración de lo razonable o lo no razonable, todos estos temas que están abiertos. Otro es el cliente. El cliente para las áreas de marketing es el que más nos intranquiliza. Dice, saber si el cliente va a reclamarme porque yo lo tengo, yo creo que es razonable, me va a montar un lío, ¿no? Pues yo creo que esa es un poco a ver hacia dónde deriva el cliente. Y otra es la tendencia tecnológica, ¿no? Yo creo que el siguiente paso del GDPR será empezar a regular seguramente las publicidades programáticas, las redes sociales, etcétera. Completamente de acuerdo con lo que comentas. Apuntar también que esto, o sea, esta calma chicha y este nuevo marco normativo ha venido para quedarse y de hecho está siendo el modelo a seguir. En California está a punto de aprobarse una norma muy similar al reglamento que entrará en vigor en el 2020. En Estados Unidos, después de todo el tema de Cambridge Analytics, de Mark Zuckerberg yendo al Congreso a dar explicaciones, ya se está iniciando pues, iniciativas legislativas, ¿no? para ir en esa medida. México, Brasil también están siguiendo este modelo, así que sepamos que esta es va a ser la forma de gestionar la información y va a ser un modelo común que en este ámbito, digo, de digitalización y globalización máxima permitirá pues, tener sistemas más similares, ¿no? y análogos que permitan gestionar esto de una forma global, ¿no? Y por apuntar otro reto importante, la concienciación en las empresas de que esto no es un tema que pertenece al legal o que pertenece a algo de marketing, sino que realmente debe ser gestionado de forma transversal y desde un punto de vista muy orientado a negocio va a ser algo muy relevante. Ese es el punto más importante, que la empresa en su conjunto entienda que el tema de protección de datos lo tienen que cumplir todos y lo tienen que respetar. Y no crear un sistema de compliance mastodóntico que sea poco eficiente, sino crear controles más sencillos, transversales a todo el negocio, teniendo muy importante que aquí las empresas están para desarrollar su negocio y que esto sea incorporado de una forma natural. Esto es un reto importante. Más importante quizás. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, muchísimas gracias a todo el público.